Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente y pues continuando con esta pasión de Jesús, que en días pasados hablamos de la parte física, lo que sufrió en la parte física, y que Jesús no se cansa de pedirnos que meditemos en su dolorosa pasión, porque es de la manera en que nos damos cuenta cuánto nos ama. Es ahí donde podemos entender, quizás en nuestra limitada inteligencia, el amor tan grande que nos tiene. Porque ya hablamos de la parte física, que fue tremenda, tremenda lo que él sufrió. Y esta reflexión la hago de Padre Carlos Spán, que me gustó mucho cómo lo describe, y a ver si logramos entender un poquito, porque a mí me cuesta mucho trabajo dimensionarlo, algo tan grande, ¿no? Pues ya hablando de la parte física, que fue muy fuerte, decíamos que había algo más profundo, más tremendo. El pecado es lo peor. Eso para Dios es lo peor, ya que este destruye, dice el Padre, es la peste más grande. No lo puedes sacar de ti si mueres con él. Esto quiere decir que si yo muero con el pecado, si es mortal, yo no puedo entrar al cielo. Si es venial, pues tengo que pasar por el purgatorio para purificarme. Yo no puedo presentarme pintita ante Dios, porque el pecado es terrible, terrible. Ahora, siempre está, como decía el cura de Ars, el santo cura de Ars, entre el pecado mortal, si te sorprende la muerte, siempre está la gracia de Dios en ese momento para que tú todavía puedas pedir perdón. Dios mío, perdóname. Pasaremos muchísimo purgatorio, ¿no? Si entre más pecados o pecados graves, pues mayor será el purgatorio, pero la misericordia de Dios es infinita y eso lo tenemos que recordar. Pero bueno, pasando, es nuestro tema ahorita, pues tú te haces pecado porque entras en comunión con él. O sea, cuando uno peca, entramos en comunión con el pecado, en la común unión. O sea, como quien dice, nos casamos con el pecado. Qué fuerte, ¿no? Nos hacemos uno. Y entonces, ¿por qué tanto terror de Jesús? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué sudar sangre, como yo les decía? Tan fuerte era lo que le esperaba. El momento que Jesús más quería evitar, que era estar ante la presencia de su Padre, siendo todo pecado. Porque Él vino a asumir tu persona y la mía. No vino a agarrar tu pecado y decir, me cuelgo una mochila, le voy cargando el pecado de Juana, el pecado de Susana, el pecado de Pedro, el pecado de Laura. No. Él no vino a cargar nuestros pecados. Él se hizo nuestros pecados. Él se hizo tú y yo. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? Desde Adán hasta el último hombre de la humanidad, pues en su eterno presente tomó a todos, no a los de ese momento. Y por eso es importante que reflexionemos. ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto que, digamos, que Jesús vino a ser el resumidero de toda la cloaca de nosotros? Perdonen las palabras, pero así es. Si el mínimo pecado ofende a Jesús, a Dios, perdón, y a Jesús también. Imagínense la barbarie, la tremenda cantidad de pecados de todos los colores, de todos los tamaños. Y Él se hizo el Cordero que asume, que se hace pecado. Y entonces, tu pecado que hoy cometiste, lo vive Él en carne propia. Voy a leerlo textual como dice el Padre. Dice, estamos obligando a que piense los horrores que pensamos sin que lo piense Jesús. O sea, Él no lo piensa, pero lo estamos obligando a pensarlos porque lo asume. Él no es pecador, no cometió ese pecado, pero se lo inculpa. Lo tiene incorporado, sin que eso lo ensucie a Él, por supuesto.
pero lo ve. Él se ve sucio sin estarlo, se ve cloaca sin estarlo, pero esa cloaca es tuya y mía, pero Él lo ve en su cuerpo y en su alma. Y Él ve eso realmente porque realmente tiene tu pecado y el mío. Y experimenta lo que tú y yo deberíamos de experimentar. Ese terror de que Dios te rechaza, porque Dios le tiene pánico y terror al pecado, porque no son compatibles. Son totalmente incompatibles Dios y el pecado. Y Jesús lo sabe. Y esto que Jesús vivió en el huerto también lo vivió en la cruz. Este sentirse culpable, este verse culpable. Pero bueno, el mundo desconoce todas estas cosas y por eso no pensamos mucho en eso. Nada más como ejemplo, si tú no te animas a abrazar al Papa Francisco, está aquí el Papa Francisco y te dicen, mira, aquí está, te quiere dar un abrazo porque te quiere mucho. Y en ese momento tú vienes sudado de correr y aparte te resbalas en un charco y vienes con lodo. Y el Papa te dice, hola, Laura, ¿cómo estás? Y yo no me animo a darle un abrazo. Digo, ay, padre, qué pena, su santidad, me muero de pena, no puedo darle un abrazo en estas condiciones. Vuelo espantoso, estoy sudada. Primero me limpio, me baño y ya después le doy el abrazo. Yo no me animaría. Ahora, ¿qué sentiría Jesús de presentarse así con esa inmundicia ante su Padre, que tanto ama? Y además, con un pecado que sabe que no son de Él. Pongo otro ejemplo. ¿Qué sientes tú cuando te echan la culpa de algo que tú no cometiste? Vas y te acusan ante el juez. Ella robó y dices, no, yo no robé, o yo no lo maté, eso es injusto, no fui yo no fui. No, yo lo vi, fue ella. No es cierto, o sea, esa impotencia, ese coraje de que yo no lo hice y te están inculpando a ti. Y así se presenta Cristo ante un juez que ama con toda el alma, siendo inocente, diciéndole, Padre, no fui yo, pero asumo, pago, me convierto en eso que tanto me ofende, el mínimo pecado me ofende y me convierto en el peor asesino, en el peor violador, en el peor, que esos que murmuran, que envidian, que codician, que tenemos malos pensamientos, que no ayudamos como debiéramos, que criticamos a su iglesia, que somos lo peor. Y en eso, así se presenta ante el Padre lleno de vergüenza, lleno de horror. Porque en ese momento, Él no es, como dice el Padre Carlos Spam, sin ser pecador, Él es el pecador ante el Padre. Y Él paga un precio muy alto, la muerte. Pero aparte, con todo ese antecedente terrible, de saberse separado de su Padre por el pecado, ese pecado que lo ahoga. Yo creo que pudiéramos ser un poquito más empáticos con Jesús. Yo creo que pudiéramos decirle, perdóname, Señor. Gracias por haber pagado por mis pecados. Y hacer oración todos los días de reparación por esos pecados que cometemos diariamente y que Cristo ya pagó y paga en su eterno presente por ti.